Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a una nueva emisión de Estación Buenos Aires después de un fin de semana realmente largo. Dentro de ese fin de semana santo que tuvimos, déjeme decirle que fue un fracaso total. Aquella gente que usted creía que se iba a ir de vacaciones a la costa o a distintos puntos de la República Argentina. Por más que quieran decir, no había nadie en la costa atlántica, muy poca gente, y dentro de ese fin de semana algo que es importantísimo, una fecha realmente que a todos los argentinos nos cala hondo y profundo, que es el tema de Malvinas. Bueno, eso sí, tuvo su vigilia, tuvo sus actos que fueron pedorros a nivel nacional. El gobierno nacional hizo actos pedorros que tuvieron hasta la mala predisposición de no dejar entrar a excombatientes a actos oficiales. Realmente llama poderosamente la atención. Un tipo que tiene como ídola a Margaret Thatcher, que es Javier Milei, reafirme la soberanía de nuestras islas. Realmente descabellado. No que reafirme la soberanía de las Islas Malvinas para el pueblo argentino. Realmente tendríamos que pensar seriamente todo lo que pasó. Pero bueno, déjeme que le cuente lo que va a pasar en la noche de hoy. Tenemos, como siempre, invitado al doctor Darío Díaz Pérez, ex intendente de Lanús, ex senador provincial, mandato cumplido, y ex titular del IOFA, hoy OSFA. El IOFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, y cómo, vamos a hablar con él, de cómo la dejó Petri, Luis Petri, el ahora hoy diputado, que fue el ministro de Defensa, que la destruyó en 2 años, quebró la obra social. De hecho, está decir que los familiares de cada uno de los que están en actividad y aquellos que están de retirado, que no tienen elementos, no tienen medicamentos, no tienen internación, sacando el hospital naval y el hospital, el hospital militar, después no tiene otro lugar. La policía tiene el Churruca, que se está viniendo abajo, la Policía Federal. Pero bueno, se han abierto 2 alternativas. Vamos a hablar realmente con Darío Díaz Pérez, porque él fue el último titular de ese organismo. ¿Cómo la dejó? ¿Cómo se llegó a tener superávit? Realmente, ¿cómo se tardó en 3 años sanear una obra social? Y después este mamarracho de Petri la destruyó. La destruyó, poniendo ahí en su lugar a un mendocino. Vaya a saber cómo será el nombre, ya no lo va a decir Darío Díaz Pérez. Pero también vamos a hablar de la obra social IOMA. IOMA no está entregando los medicamentos oncológicos a aquellos que lo necesiten. La obra social de la provincia de Buenos Aires, que tiene como titular, de alguna manera, al gobernador de la provincia, Kicillof, que esa es la obra social del empleado público. Así que, evidentemente, vamos a hablar con Darío Díaz Pérez de todo. ¿Le parece? Hacemos una pequeña pausa y nos vamos a la mesa con el invitado. Estudio Marangelo y Asociados. Estudio contable e impositivo. Joaquín B. González, 2835. Primer piso, oficina 3, Lanús Oeste. Teléfono 42 41 34 58. Email estudiomarangeloyasociados@hotmail.com. Defende tu salud hoy.
Si tu obra social o prepaga no te autoriza estudios, tratamientos o derivaciones, podés hacer un amparo de salud y obtener una respuesta rápida. Asesoría inmediata y sin compromiso. Gestión rápida y profesional. Tu salud es un derecho. Contactos: Doctora Amarillo 11 45 37 52 77. Doctor Acervi 11 40 30 67 42. Defende tu salud. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, como lo había anunciado al principio del programa, cuando teníamos este primer contacto con ustedes, que tenemos la visita del ex intendente de Lanús, ex senador provincial mandato cumplido, titular de, en ese momento que él estaba hasta dejar la función hace 2 años, el IOFA, hoy es OSFA. Así que recibimos a Darío Díaz Pérez, bueno, habitué ya al programa de Estación Buenos Aires durante muchísimos años, pero algo puntual queremos charlar con él y por eso lo hemos invitado. Gracias, Darío, por estar esta noche nuevamente en Estación Buenos Aires. Gracias por invitarme. Darío, bueno, está todo dicho. Vos fuiste titular del IOFA hasta que prácticamente asumía la presidencia Milei, y dejabas una obra social realmente saneada y con un superávit. Hoy vemos continuamente dentro de sus familiares, de las fuerzas, de los afiliados a esta, miembros de la fuerza, de distintas fuerzas nacionales, reclamando de una manera los familiares, porque sabemos que no lo pueden hacer ellos porque son sancionados. Incluso creo que hasta los que están retirados tienen sanciones, que pueden llegar a tener sanciones. Y Luis Petri, hoy diputado, prácticamente no se hizo cargo de nada y la dejó quebrada. ¿Qué opinás? Bueno, la obra social ha sido, así como se la conoció, IOSFA, era la obra social que de alguna forma agrupaba todo lo que son las fuerzas de la defensa, las 3, Fuerza Aérea, Marina, globalmente hablado así, y Ejército, y por otro lado las de seguridad, que eran Gendarmería y Prefectura, que daba fuerza a Policía Federal, que daba fuera, con una obra social propia en ese momento. Por decisión de Cristina en aquel momento, y Agustín Ross era el ministro de Defensa en ese momento, agruparon todo el personal a los efectos de que es un análisis básico. Cuanto más aumenta la masa crítica, más ingresos y más facilidad de organizar algo que preste un servicio, digamos, en correlato a la necesidad que tiene, incluso de acuerdo a la distribución geográfica que tiene todos los afiliados. Todo el país, son los militares que están distribuidos en todo el país, hasta en la Antártida, para explicarlo bien. Bueno, eso hizo que la obra social en aquel momento tomó forma cuando terminó el mandato de Cristina presidenta. Pasa un periodo, viene Macri, y con Macri vino la administración del PRO dentro de la obra social. Le quedó al borde de fundirla esa obra social, la gestión Macri. Pésimo, habían disparado todos los precios, descontrol absoluto, hacían convenios con clínicas súper suntuosas, donde muchas veces corre más la hotelería que la prestación básica del servicio, pero a los efectos de aparentar una buena gestión, malgastaron dinero en forma impresionante. Cuando llegamos nosotros, recibimos una obra social absolutamente... Pues llegaste cuando Rossi era ministro de Defensa. La nueva etapa de Rossi con Alberto Fernández presidente. Sí. Esto es, pongamos, enero del 2019, de 2020. Enero del 2020.
Bueno, empecé, Rosy me cita, me dice, bueno, en función de tu experiencia, había trabajado no solo por capacidad administrativa en los municipios, sino que también en el tema de salud, fuertemente, en mi etapa anterior. Entonces, empezamos a organizarnos, queríamos morir. Le planteé, mire, ministro, esta obra social está al borde de quebrar, hagamos algo, conseguimos levantarla a partir de inyecciones, algún tipo de subsidio que se consiga, o hay que disparar los aportes y contribuciones a valores siderales, cosa que superaran hasta la OSDE, la más cara de todas, que es uno de los planes más caros. Y me dijo, no, es imposible, nosotros no podemos meterle la mano de ningún agente de ninguna de las fuerzas porque no resiste. Esto es que corrijamos todo lo demás. Bueno, empecé lentamente, de un mes, iniciamos con 2 meses y medio, porque es medio difícil hablar qué valores, es difícil traerlo al presente, ni siquiera trayéndolo en dólares, porque hoy el dólar está tan planchado que tampoco refleja la realidad de la economía. Lo estamos viendo todos los días en la economía actual. Entonces, en aquel momento había el total, la suma de todos los afiliados es un ingreso mensual. Con ese ingreso se deben cubrir todas las funciones y todas las prestaciones de servicios. Cuando yo la recibo con 2 meses y medio en contra, en deuda. O sea que la obra social debía, si tenía que ponerse al día con algo, tenía que usar 2 meses y medio el aporte de los militares para pagar las deudas que ya había contraído, que ya estaban consumadas. O sea que la prestación ya se había realizado. ¿Y los prestadores? Los medicamentos se habían entregado y los prestadores aquellos, cuando yo llego, siguen, pero un reclamo terrible me hicieron. Era sideral la deuda que había con los medicamentos oncológicos, que son la urgencia, se tienen que entregar mañana, no puedes esperar, decir, venga el mes que viene que se lo entrego. No, es un tema de oncología, más allá de los internados, ni que hablar. Bueno, además la obra social, ¿qué hacían? Los afiliados iban y pagaban al médico o a la clínica o a cualquier servicio, y le decían, después en la obra social se lo devuelven, ¿no? El reintegro, famoso reintegro. Bueno, se había acumulado una millonada de pesos impresionante. Paso a paso el ministro me dice, mira, empezá a cuidar más que los ingresos, por ahora cuidemos los egresos. Era una dispersión de ingresos terrorífica, al punto que quedó hubo un juicio que por orden también del ministro y de todos los jefes de las Fuerzas Armadas, en un planteo inicial me dijeron, nosotros no soportamos más que esta obra social esté en riesgo de desaparecer. Nosotros queremos ver que realmente se localiza a los culpables y se los enjuicia. Bueno, todas las áreas correspondientes, las auditorías las hicieron los auditores y ellos entendieron que había que elevar a juicio porque se habían detectado anormalidades. Eso se hizo, se cumplió de acuerdo, no yo, sino que toda el área de auditoría, y se inició un juicio. El juicio quedó por allí. Vamos avanzando. Al año los militares todos me reclamaban, ¿pero qué pasa con la obra social? Entonces, había, no me olvido más ese número, 471 cortes en todo el país. Pero no son 471 profesionales, son el Colegio de Médicos de Entre Ríos, la Federación de Odontólogos de Calafate, tiró cualquier nombre, ni que hablar en el norte, abandonados totalmente, todos los militares en actividad y la familia de los militares. La obra social tenía, cuando yo la manejé, 570.000 afiliados. Es la tercera obra social del Estado más importante del país. Primero está PAMI, después está IOMA y después está las esta dos obra en social. estado ¿Perdón? final, PAMI también. Y en aquel momento, momento... PAMI está así. O igual. Ya se han suspendido muchísimas prestaciones. En aquel momento la diferencia fue que a PAMI... Disculpame, hice una digresión y te saqué de lo que estaba Claro, no quería perder el correlato. Listo. En aquel momento PAMI, que también está terrible, tuvo la ayuda directa de Presidencia de la Nación. Se le ayudó a través no es una ayuda, es lo que normalmente hace el Estado. Un salvataje. A IOSFA no conseguimos. Entonces el ministro me dice, mira, está muy difícil el tema del subsidio, tenés que reordenarla con recursos propios. Bueno, de esos 471 cortes que tenía en todo el país empezamos a disminuir. Terminamos
A los 2 años y medio de mi gestión, de haber empezado mi gestión, yo ya la había empatado, la obra social. Es decir, el ingreso que había me servía para cubrir. Es verdad que inicialmente tuvimos que hacer un recorte de algunos servicios en algunas superclínicas para concurrir a hospitales que tienen de excelencia, que es el Hospital Militar, que está en Luis María Campos, el Hospital Naval, que es de excelencia también, y el Hospital Aeronáutico, que si bien es un poco más recortado su servicio, pero también es un buen hospital, que está en Pompeya. Además de los hospitales que hay en el interior del país, dependiendo de la obra social. Esta obra social, para colmo, también tiene unos 12 hoteles propios que también exigían acondicionarlos. Los militares y su familia tomaban sus vacaciones dentro de estos hoteles, por lo tanto había que arreglarlo. Uno de ellos en Ascochinga, es donde estuvo Isabelita, estuvo detenida allí en tiempos del gobierno final de Isabelita. Bueno, fuimos avanzando, recomponer farmacias, 33 farmacias propias. Yo iba a una farmacia, iba a una farmacia en Ascochinga y le digo, me da una caja de Tafirol, vuelva a la tarde, doctor, me decía, porque en este momento en la estantería no había nada. Así lo recibimos. Fuimos trabajando, no solo que corregimos toda la problemática de farmacia, toda la problemática de los medicamentos, los de alto precio, como se les llama, que son los de urgencia, sino que pudimos recomponer los hoteles también, mejoramos toda la hotelería y empezamos a recuperar servicios de más calidad. Esto es en todo el país. Yo me recorrí todo el país en las delegaciones, que muchas veces antes habían estado cerradas, yo creo que por vergüenza, ni siquiera las abrían, porque no tenían nada que darle al afiliado. Quiero decir, yo no creo que hayamos llegado a la excelencia de tener la super obra social, pero estaba todo cubierto y agregamos servicios. Sencillo, anteojo que no se le daba a nadie, le dimos anteojo. Tratamiento de ortodoncia, bueno, todo eso fue la última etapa mía que empezamos a darlo cuando ya vimos. Yo ya había logrado 2 meses, aporte de 2 meses para tenerlos guardados, trabajando. Recordemos que en ese momento había muchos intereses, los intereses bancarios, digo, y lo que nos permitía ir ampliando la capacidad de respuesta rápida y además no había ninguna deuda con los reintegros. Yo les había devuelto todos los reintegros, solamente el que se produce en el mes. Se produce hoy, te atendés, lo pedís y lo cobras dentro de 1 mes y medio, porque todo el sistema que tiene que realizar ese reclamo. Bueno, cuando me fui quedaban 2 meses de superávit, de acumulación en el banco a mano de usarlo todos los días, y quedaban una obra social totalmente estable, o sea que superávit. Lo que entraba me alcanzaba para cubrir todos y yo de a poquito iba acumulando, atendiendo todos los otros servicios. Creamos unas estructuras de instalaciones nuevas en el Hospital Militar. Como dije antes, en varios hoteles tuvimos que recomponer porque ni siquiera andaba los servicios básicos de agua, luz. Sí. Bueno, creo que cuando la entregamos, se lo dije a quien llegó, mendocino, un médico sagaz de Mendoza que lo traía Petri. La verdad que intenté darles un raconto. Lo que yo estoy contando de los superávit figura en el balance, no es una palabra de que... No es que lo digo para quedar bien ante la audiencia, no. Está en el balance aprobado por el Ministerio de Economía, que es la autoridad máxima, además del Colegio de Contadores, todo el proceso que lleva eso. Entonces, intenté explicarles hasta incluso el funcionamiento. Bueno, algunos no, la soberbia que traían encima era de tal magnitud que por supuesto hasta me menoscabaron, no tuvieron en cuenta. Me acusaban de que yo había traído 15 asesores, yo me arreglé con 4 asesores, que fue lo que me permitieron profundizar y revolucionar la obra social. Profundicé, detecté todo lo que estaba funcionando anormalmente y bueno, con profesionales de muchísima calidad me manejé, tomando además muchos de los militares que traían una experiencia extraordinaria en el tema de la obra social, porque ellos antes la habían manejado también, tal vez un poco más en forma criolla, pero excelente. Y la verdad que con transparencia lo habían hecho. No fue lo de Petri fue desastroso.
A los 6 meses ya empezaron a cerrar servicios, ya tenían deuda a los 6 meses. Hoy la deuda es, si un ingreso mensual debe estar, calculo aproximado porque perdí el número final, pero entiendo que debe estar alrededor de 45.000 millones por mes, que es lo que ingresa. Hoy debe la deuda, un dato interno de la obra social, terminó en cerca de 300.000 millones de deuda. No le están pagando ni a las droguerías, ni a los laboratorios, ni a las clínicas, ni a ninguno de los prestadores. Los hoteles planchados. Bueno, creo que hoy lo único que tienen como para asistencia realmente de excelencia es el hospital militar. No creo que tenga otro. Y el naval, el militar y el naval, los dos. Sí, no, seguramente. Además, que se empezaron a ir los mejores profesionales de la obra social, empezaron a echar gente a lo loco. Yo había hecho una austeridad terrible, yo no había echado nada, salvo 2 o 3 indisciplinas que ocurrieron, que es lo que me acuerdo. Nunca, no fue una medida el ajuste, al contrario, fue una prestación de servicio eficiente. De repente esta gente empezó a echar pero a diestra y siniestra, al punto que echaron a los que sabían. Ellos se las sabían todas, decían quisieron privatizar la prestación del servicio, con una obra social que no la voy a nombrar, pero quisieron privatizarla, a modo de ir sacándose encima gente, amiga mendocinos. Sí. Entonces, digo, van camino ahora de vuelta a regalar las farmacias, regalar los hoteles, descuartizar lo que quedó de la obra social, que patrimonialmente no solo la habíamos cuidado, sino que yo la había agrandado patrimonialmente. Entonces, la verdad que es muy triste, hablo seguido con muchos generales en retiro. Hace muy poquito un general importante me dice, mira, la verdad que nos acordamos con mucho cariño de usted, porque estamos inaugurando las nuevas instalaciones dentro del hospital militar y eso lo hizo usted. Bueno, mire, la verdad que lo hicieron ustedes, le decía yo, porque fue con el recurso de ustedes. Nosotros respetamos, pero a rajatabla, el dinero de los militares y sus familiares. Y además, no solo lo respetamos, sino que lo agrandamos. Y como dato corolario, el salario militar fue absolutamente cuidado. El que suele ser más bien antiperonista, antikirchnerista, para poner títulos del gobierno último, suele decir que nosotros odiamos a los militares, que porque estamos relacionados con los juicios de lesa humanidad, por supuesto, el peronismo tiene parte importante en eso, pero lo hemos hecho bajo la ley, e incluso con acuerdo de los sectores internos de las fuerzas. Bueno, pues con ese tema solían decir que nosotros le teníamos bronca a los militares. Todo lo contrario, el peronismo en ejercicio de su poder, siendo respetuoso de que su creador era un militar importante, terminó siendo el general Perón, nosotros respetamos tanto que el salario estaba absolutamente en sintonía. Hoy hay, no quiero exagerar, pero 3/4 debe estar o en la línea de pobreza o abajo de la línea de pobreza. Bueno, de hecho, todas las grandes manifestaciones que se hicieron hace poco de familiares en distintas partes del país, no específicamente aquí. Los que están en actividad, es imposible que vayan a protestar, más allá de 1 o 2 de la policía que ya están exonerados, que fueron castigados, si están en la fuerza, siguen castigados y levantan la voz. Pero evidentemente hoy te estás dando cuenta de que el sueldo que están ganando deteriora el aporte a esta obra social, pero también te mete en un estado de ebullición cuando ves que todos los miércoles esos que están reclamando lo mismo que van a repeler en represión en las puertas del Congreso, que son los jubilados, van por lo mismo. Total. A ver si soy claro, es pobre contra pobre. Sí, absoluto. Y el Estado vino a destruir eso. También tenemos que te conteste que dijeron lo que iban a hacer, por lo menos Milei lo dijo, y lo votaron 3 veces. O sea que hay, esto lo digo yo, hay una sociedad inmoral, corrupta y cómplice de este régimen. Hay un gran porcentaje de la sociedad que hoy sigue sosteniendo esto del ajuste, esto de que las cosas van a andar funcionando. Evidentemente no escapa esta obra social a todas las que vienen, el PAMI,
y a todas, porque Todas. vamos a ser sinceros. IOMA está teniendo problemas, más bien, creo, digamos, no son graves porque el Estado provincial ayuda. Tocaste el tema de IOMA, un tema puntual. Hacemos una pequeña pausa, pausa y cuando regresemos le cuento, ya que tocó IOMA, algo que para ustedes puede ser insignificante, pero para el que lo sufre, el cáncer, es importante. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo, sucesiones, divorcios, accidentes, despido, trabajo en negro mal registrado, accidentes y enfermedades laborales. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo, Joaquín V. González, 2835, Departamento 3, en Lanús Oeste. Para comunicarse con la doctora Mabel Amarillo, mabelamarillo@hotmail.com.ar o al 4-241-3458 o 4-249-2218. En la continuidad de Estación Buenos Aires, usted se está enganchando en estos momentos, estamos charlando, analizando la realidad de una obra social importantísima que nuclea todas las Fuerzas Armadas con el doctor Darío Díaz Pérez. Darío, estamos inmersos en una economía terminal. Yo creo que la República Argentina no sale con los programas económicos de este gobierno. Vinieron a hacer todo esto, dejé una digresión, no me olvido lo de IOMA, ahora se lo planteo. Y evidentemente, al ritmo que vamos, hay un gran sector de la sociedad que volvió a salir a la calle en un estado de ebullición, por lo menos ahora, como satélite. Se han cortado algunos planes. El gobierno, muy inteligente, salió a decir que se terminaba el plan de trabajar, que tenía punto de vencimiento. Esa plata la gente, 70.000 pesos, no lo usaba para comer, lo usaban para viajar, aquellos que consiguieron algún trabajito, algo, y lo usaban como viático. Bueno, y volvió a cortarse prácticamente en el curso de la semana la mayoría de los puentes que ingresaban a la capital federal. Hoy volvió la gente a protestar, a decir, ahí están los piqueteros, los que no... Esto es realmente una actitud maquiavélica del gobierno que trata de poner nuevamente el foco en estos cortes que son rápidamente levantados por las fuerzas federales, pero ¿no te da la impresión de que poco a poco hay una sensación térmica en los sectores más bajos que pareciese que se va a rebelar contra las políticas económicas, ya que no lo hace los sectores como la CGT, como los sectarios gremiales? Sí, yo creo que lo que está cambiando, ¿no? Sí, absoluto, lo que está cambiando es el humor general de la población. General. Algunos lo hacen más rápido, otros tardan más. Los que están más politizados la ven el deterioro más rápido porque lo miden en términos políticos, de acuerdo a sus convicciones. Tomando tus palabras, yo creo que lo que está a la vista es simplemente que el modelo económico, el modelo con su programa económico, no funcionó en ningún lugar, no funciona y no va a funcionar en ningún lugar del mundo. El modelo liberal salvaje, como lo pusieron en práctica, si lo hubieran llevado más moderado, posiblemente teníamos más tiempo para que empiece a ocurrir la degradación. Pero como es salvaje lo que quieren hacer y no les importa si lo tienen... están haciendo. Claro, si tienen que salir a pegarle hasta los más viejitos, nos demostraron que lo están haciendo, no tiene ningún empacho, nada. En manifestaciones de discapacitados empujan y tiran a quienes están en silla de ruedas. Es decir, es un grado de salvajismo, porque no hay otra palabra.
Me parece que roza con lo despreciable de un ser humano cuando ya no atiende los requerimientos básicos. Y esto es lo que está pasando ahora, ¿no? Pero es preocupante, porque la gente lo ha naturalizado todo esto. Claro. Es preocupante, porque cada jueves, cada miércoles, cada vez que haya, que los viejos van a seguir yendo, Sí. y los discapacitados van y cada vez que aparezca los préstamos del Banco Nación, o aquellos privilegios que decían que venían a combatir, la gente se enardece mucho más. En Córdoba los jubilados fueron a las puertas del Banco Nación a pedir préstamos en una concentración en el día miércoles. Claro. Y realmente eso se ha naturalizado, es preocupante. Sí, en realidad lo que vos decías recién es un hecho maquiavélico. Sí, hay un libro que se llama Los Ingenieros del Caos, ¿no? Que es un libro muy interesante, si bien es político, pero es muy interesante. Hay una ingeniería muy bien pensada en este desarrollo. El programa es catastrófico. Se parece muchísimo, pero muchísimo, casi un calco a la dictadura militar del 76. Seguro. Los discursos son los mismos. Es lo mismo. Y el objetivo es el mismo. La diferencia es que en aquel momento el terror a las desapariciones, persecuciones y todo lo que ocurrió en aquel momento, hoy hay otra transformación que es un manejo caótico, es un manejo que van instalando todos los días un tema nuevo para correr el anterior, a ver cómo van modificando, tienen un dossier de temas y van metiendo temas. Aparte tienen los mediáticos que lo van potenciando. Todo y eso cada tema es más salvaje que el otro. Sí, sí. Cada tema uno dice, pero esto es inhumano. Bueno, al punto que van probando la capacidad de reacción de la población. Yo creo que nuestra población, en otros momentos, hubo gobiernos... Por mucho menos. Sí, y también al revés. La dictadura se soportó hasta lo último, hasta el Malvinas. Y sin embargo las madres salían, abuelas, hijos salían, había sindicatos que enfrentaban, pero no había en la población una actitud completa de salir a confrontar con algo que lo estaba haciendo morir de hambre. Hoy está pasando en cuanto al ingreso exactamente lo mismo, Sí, sí. o peor. Yo creo, de lo que recuerdo, que es peor, porque esta gente se ensaña con la pobreza, se ensaña mucho más, y se ensaña con los temas que tienen que ver hasta con el desarrollo de un país mejor. ¿Cómo puede ser que le hagan lo que desfinancian la educación? Pero ¿en qué cabeza? De un burro, un tipo que realmente quiere lo retrasado. Entonces, me parece que este modelo, no solo que económicamente y de acuerdo a sus concepciones contables que tienen del país, está agotado totalmente, está viéndose que ya la inflación no la paran, es una inflación que es en dólares, no es una inflación común, porque además es la inflación de un cementerio donde nadie consume nada, los negocios están vacíos. Sí, sí. Esto, inclusive en distintos pésimos gobiernos anteriores, no llegó a esta magnitud de desolación en los negocios. No. Entonces, me parece que estamos camino a situaciones muy feas, muy malas, seguramente es solamente a la espera de algo que sea contundente. Ojalá todo fuera en términos pacíficos, creo que es por el bien de nuestras familias y por el bien de los que vivimos en Argentina, pero es una convocatoria permanente a faltarte respeto. Vamos a ver hasta dónde aguanta la gente, hasta dónde aguanta. Evidentemente, fíjate vos que lo que está pasando con relación a la política económica del gobierno nacional, que es atentar lisa y llanamente contra la clase media, no me cabe la menor duda. Destrucción. Es así. De hecho, están apretando de tantos sectores y dejando a la gente sin recursos, porque un jubilado no puede cobrar 430.000 pesos con un bono de hace 3 años, sí, 2 años que está 70.000. congelado, y las cosas siguen aumentando a ritmo que este próximo índice, las encuestadoras, las empresas que miden, no el INDEC, que ya está intervenido, Sí, que hace sí. lo que se le canta, Sí. pero la verdad habla de un 3 con 2, y es mucho, es mucho. Quieren llegar a lo que pasa en otros países de la región. Quieren ver si podemos ser Perú, clase baja y rico. Ese es el calco que quieren. Eso es lo que Sí, es sí. algo. Además, el 3%
es en una generalidad. No, pero es irreal. El verdadero es el que marca, aunque te parezca mentira, para mí, ¿no? Lo digo, es el de la ciudad, que tiene servicio. A nivel nacional no tiene servicio. No tiene servicio, eso me refería. Mirá lo que está pasando con los micros, los colectivos. 5.000 colectivos menos Sí. en el AMBA. 5.000, y eso significa diagramas de emergencia, prácticamente gente abarrotada en los trenes, en vez de tener una hora de espera. Hoy escuchaba, antes, en el mediodía, una persona que vive en La Plata, lo que tardaba de esperar los colectivos, de viajar a La Plata, venir a Buenos Aires, de volver a La Plata, es imposible, no estaba con la familia. Seguro. Y aparte, el gasto. Ahora, vamos a ser sinceros, Darío, esto te lo pregunto, y no me olvido de idioma. Alguien miente en todo esto. ¿Por qué? Aumentan la nafta. Escuchá, aumentan la nafta, la congelaron por 40 días, pero te la congelaron a 2.20. Allá arriba. ¿Está bien? Claro. No te la bajaron. Claro. No creo que baje en este país. Pero, fíjate vos, te aumentan los peajes, te aumenta la luz, te aumenta el gas, te aumenta el agua. Yo hablaba, le doy mi claro ejemplo mío, yo pagaba 10.000 pesos de agua. AISA, ¿sabes cuánto me vino? 44.000 pesos. No, Sacaron no, todos los subsidios, y la gente sigue pagando. O sea, si seguimos pagando, es imposible. Alguien miente en todo esto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, no se aumentan los sueldos en general. Y la gente sigue haciendo frente a todo lo que el gobierno le tira. Es raro. Lo que es verdad es que la Es gente... raro eso, Sí, seguro, visto en términos de números, pero creo que hay una hiperactividad oculta donde la changa, complementario de un salario al que tenga salario, está ocupando más espacio que el propio salario, que el propio trabajo. Pero no me cabe la menor No duda. hay forma, vos fíjate lo que pasó con los Uber y con los que llevan pedidos, desbordado de cantidad de gente que tiene otro trabajo. Bueno, ya no le permiten algunas aplicaciones ingresar a mucho más gente porque no. No, seguro, debe ya estar están ganando. Me decían que en algunos casos ya gastan más de gasoil o de combustible que de lo que van a cobrar. Le decía lo del IOMA, el IOMA tampoco está entregando los medicamentos oncológicos. Hay que hacer reclamos continuos, cosa de que hasta hace un mes no pasaba, y lo puedo dar fe de eso. Darío, la provincia de Buenos Aires políticamente hubo elecciones, sabemos cómo se dilucidó todo esto, salió fortalecido el gobernador Kicillof, y aparentemente hay una serie de gobernadores que ven en la imagen de Kicillof, ya que no puede repetir en la gobernación, Claro. Que tiene grandes chances de pelear la posibilidad de ser presidente nuevamente. Hoy las encuestas lo dan primero en imagen positiva. Milei cayó al 5º lugar, 65% de la sociedad está diciendo que Milei no lo quiere. Pero bueno, ¿qué te dice eso? Estuviste trabajando muy cerca de Kicillof, estás trabajando cerca de él con relación a un movimiento político. Bueno, en primer lugar, lo que dijiste, Kicillof hoy es el mejor instalado. Seguramente pueden llegar a aparecer algún otro contendiente dentro del peronismo, ¿no? Pero en principio de lo que sí se escucha, porque además tengo un contacto con algunas provincias, por intendentes, que hay una expectativa importante también, aunque decía, hay gobernadores que ya están visualizando en él, y hay exgobernadores donde no tenemos en este momento una provincia conducida por algún gobernador peronista, hay las viejas estructuras anteriores siguen viendo en Kicillof una expectativa latente. Yo creo que están las posibilidades dadas, creo que el peronismo tiene que hacer, luego de haberse ordenado en la provincia de Buenos Aires,
y haber por lo menos establecido términos de convivencia de los sectores internos que componemos el movimiento justicialista, me parece que hoy, producida esa situación, hay que salir ya a trabajar en nuestro interior para empezar a interactuar con... Hoy no hay nada, ¿eh? Hoy no hay nada. Otros candidatos. ¿Qué te refieres? No, de la vereda de enfrente de Milei, hoy no hay nada, me parece. No, Milei, ellos eso... insisten con que, no sé, sacarán algún conejo de la galera, repartirán dinero. Bueno, hay algo que se planteó que era o adelantar las elecciones y eliminar las PASO encubierta en que quieren ahorrar plata. O sea, directamente tanta plata que ahorraron, yo no sé dónde está. Pero eso es una alternativa de gobierno que saben que la tiene muy difícil y no le queda mucho margen. 1 año y medio pasa volando. En la Argentina es un suspiro. Sí, y además exagera... Pero para los dos lados, discúlpame que te corte. Es para el lado del oficialismo, pero también para la oposición. Claro que sí. No, es adelantar la elección la lleva a que haga alguna maniobra en este poquito tiempo para que la gente guarde en la memoria eso. Ya ocurrió otras veces que se adelantó la elección y con resultados relativamente para un lado y para el otro. De cualquier manera, yo digo, hoy como oposición, tenés la sensación, si uno lo mira fríamente, sí, todavía falta, no alcanza. Como oficialismo se viene cayendo a pedazos. Hay un bache en el medio donde la gente todavía no manifiesta su gusto específico en cuanto a candidatos, pero lo que sí creo que está muy claro que lo que ya ha descubierto totalmente, con la tristeza de los que lo votaron, que este modelo es para 10 vivos, es para 5 sinvergüenzas y es para que la otra gente, la que tiene que trabajar todos los días, la mire desde abajo. Es decir, 2 clases sociales, los muy ricos y de la mitad para abajo, todo más cerca de la pobreza. Entonces, me parece que eso la gente lo está empezando a visualizar así, que este modelo no da para repartir, que está empeñado en no repartir. Se agarró de 2 o 3 frasecitas. Déficit fiscal no queremos. No, nosotros tampoco queremos. Nadie quiere. Néstor Kirchner fue el primero que impulsó el 0 en cuanto a llegar a no tener déficit fiscal. Pero todo esto que está pasando es con millones de personas que están teniendo dificultades de sobrevivencia, de comer, solo de medicamentos, que eso también es gravísimo. Por último, algo le tengo que achacar al Partido Justicialista. Vamos a ser sinceros. Hace unos días un fallo a nivel internacional en Estados Unidos habla de que los fondos buitres no tenían razón con relación a YPF. Sacando Cristina en un comunicado, sacando Kicillof, que sacó... se puso grande en ese momento, muchos sectores del peronismo no salieron a enarbolar esa bandera que se la quiso colgar el gobierno nacional. Yo creo que el peronismo todavía tiene un déficit de conducción, un déficit a nivel de conducción nacional y de ahí para abajo se complica. Me parece que si no hay directivas claras, toda la estructura de cuadros reacciona tardío o parcialmente, y eso genera confusión en los cuadros, en los militantes y en la población. Acompaño tu pensamiento de que no se vio una manifestación gigante para decirlo, viste que teníamos razón, porque además es la locomotora real YPF, con Vaca Muerta. Hoy al temprano hablé con un compañero mío de Neuquén, casualmente que es un intendente de una localidad interesante, y me dice, esto es el jolgorio de trabajo, Neuquén. Entonces dije, bueno, la verdad que un monumento primero a los patriotas que empujaron YPF como corresponde. Segundo, para quien la nacionalizó YPF. Tercero, para quien empujó Vaca Muerta. Todo en el marco del peronismo ocurrió eso. Entonces, no queremos que le hagan un reconocimiento especial la población que no es peronista. Pero que tengan memoria. Pero seamos respetuosos. Y tengamos memoria, totalmente. ¿Es así? Darío, gracias por estar esta noche nuevamente en la Estación Buenos Aires. Gracias a vos, Beto. Hacemos un pequeño break y vamos redondeando la noche de hoy. Muy bien, llegamos a la finalización del programa de hoy, bastante extenso,
hablamos con Darío Díaz Pérez de todo, prácticamente de todo, de política, de la provincia de Buenos Aires, cómo está el peronismo, de la obra social que preocupa y realmente mucho después de haberla dejado prácticamente saneada y con superávit. Nos quedó muchísimo en el tintero. Le hablaba a Maxi San Giovanni, nuestro director de hace muchísimos años, diciéndole que tengo preparado un montón de cosas que fueron pasando en este momento. Y usted me va a preguntar, ya que nos estamos yendo, ¿qué pasó en este fin de semana? Bueno, la guerra, Irán, Israel, Estados Unidos, en un compás de espera, Israel rompió, Pakistán metido en el medio, a raíz de que China tiene muy buenas relaciones con Pakistán, se metió a intermediar entre Estados Unidos y ¿qué pasó? Lo salvó a Trump. Trump necesitaba, después de la bravucanada que había dicho que iba a sacar, que iba a hacer desaparecer una civilización, para no quedar colgado, le pidieron, Pakistán a través de los chinos, 2 semanas para patear las cosas para adelante. Lo salvaron al presidente de los Estados Unidos. Tengo tantas cosas que decirle, pero lo dejamos para la próxima semana. Chao, pásela bien. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by.